Mi nombre es Antonio Vasconcelos, y esta historia no comienza con gritos, ni con despedidas. Comienza con el sonido de una puerta cerrándose tras de mí. El día de mi cumpleaños número 72, mi propio hijo me llevó a un asilo. Dijo que era por mi bien. Pero la mirada fría de mi nuera me contó otra versión, una que nadie se atrevería a decir en voz alta. Ella se acercó a mi oído y susurró: «Que te pudras ahí, maldito». Palabras que nadie olvida. Fue en ese instante que me di cuenta de que lo que me esperaba no era abandono, era castigo. Y lo peor, en parte me lo merecía. En los primeros días, intenté entender que la había llevado a tanto odio. Su silencio pesaba más que cualquier acusación. Pero el tiempo, el tiempo es el mejor investigador que existe. Y empezó a mostrarme señales, documentos, recuerdos, miradas, cosas que parecían aleatorias, pero que, juntas, formaban algo más grande, un plan de venganza, trazado con paciencia y precisión. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, es que yo ya había destruido la vida de una mujer antes. La madre de ella. Sí, la conocí, la usé, y luego la dejé morir en la miseria. Ahora, la hija había vuelto. Se casó con mi hijo, heredó mi apellido, y comenzó a cavar mi tumba social con la misma calma con la que yo cavé la suya. Pero lo que ella no sabía es que yo aún tenía fuerzas. Y secretos. Secretos capaces de convertir víctimas en villanos y héroes en monstruos. ¿Quieres saber qué hizo después? Ahí es donde la historia comienza de verdad. ¿Sabes qué es curioso? La venganza rara vez empieza con gritos, nace en el silencio. Me di cuenta demasiado tarde, cuando la mirada de mi nuera cambió. Ya no había dulzura ni respeto, solo una calma peligrosa. Era el tipo de silencio que guarda pruebas ocultas, el que precede a un desenmascaramiento. Y yo, arrogante como siempre, pensé que todavía controlaba el tablero. Ella empezó a observarme como quien estudia al enemigo. Cada palabra mía era medida, cada gesto interpretado. Al principio pensé que era solo resentimiento. Después de todo, nunca acepté del todo la idea de llamarla mi nuera. Pero con el tiempo noté que había algo más. Estaba armando un rompecabezas, y yo era la pieza central. El secreto familiar que intenté enterrar estaba volviendo a la superficie. Mi mentor, un viejo abogado que siempre me decía que nadie huye de su propia sombra, tenía razón. Su silencio me recordaba a los juicios que vi en los tribunales. Nadie grita antes de la sentencia final. Me creía inmune, protegido por estatus, dinero e influencias. Pero la justicia que se acercaba no era la de los hombres, era la de alguien herido, paciente y estratégico. Alguien que aprendió el arte de la venganza con el tiempo. Empecé a notar pequeñas cosas, una sonrisa contenida, una nota olvidada, una mirada de quien sabe más de lo que muestra. Ella no buscaba escándalo, buscaba una caída moral. Ese tipo de ruina que ocurre en silencio, cuando todos siguen creyendo que eres inocente. Con cada gesto suyo, sentía que me empujaban lentamente hacia una trampa emocional. Y lo peor, una parte de mí admiraba su inteligencia. Hoy entiendo que ese silencio fue el primer movimiento de un ajedrez emocional. Ella sabía que yo cargaba con una verdad incómoda, un pecado antiguo que podía destruirlo todo. Y en lugar de confrontarme, decidió esperar, fría, meticulosa, letal. La traición ya no era suya, era mía. Y mientras yo trataba de entender sus intenciones, ella ya había empezado el juego. Solo que yo aún no sabía que el primer jaque mate vendría desde dentro de la propia casa. Siempre creí que controlar la narrativa era lo mismo que controlar la verdad. Hasta el día en que encontré esa carpeta. Entre hojas amarillentas y olores del pasado, allí estaban las pruebas ocultas, contratos, recibos y una carta firmada por mí, con el nombre de la madre de mi nuera bien visible. Se me heló la sangre. Eso era más que un archivo olvidado, era una sentencia esperando el momento justo para caer sobre mí. Desde entonces, empecé a ver su rostro de otra manera. Ya no era una mujer herida, era una estratega de guerra. Me di cuenta de que había esperado el tiempo exacto para desenmascararme, y yo había dejado las armas a la vista.
Ese secreto familiar que creía enterrado estaba vivo, respirando en cada una de sus miradas. Irónicamente, quien lo había resucitado había sido yo mismo. Mi mentor siempre decía, la culpa es como un documento extraviado, un día alguien lo encuentra. En ese instante, esas palabras sonaron como profecía. Intenté racionalizarlo, destruir la carpeta, borrar las huellas, pero ella ya me tenía rodeado. Cada uno de sus gestos era una jugada de venganza con precisión quirúrgica. Y yo, el hombre que siempre marcó las reglas, ahora tropezaba con las propias. Lo más cruel es que una parte de mí sentía algo extraño, una especie de arrepentimiento que no se confiesa en voz alta. Veía el reflejo de la madre en su postura, en la rabia contenida, en la elegancia fría de quien sabe esperar. Era una verdad incómoda, pero profunda. La había subestimado, y ahora ella reescribía el pasado con mi propia tinta. El juego de la justicia estaba en marcha, y yo era a la vez el acusado y el autor de la trama. Ese día, me miré al espejo y vi a un hombre en ruinas. La caída moral no proviene de un escándalo, proviene de la conciencia. Y la mía me decía que esa carpeta no era el final. Era apenas el comienzo de la ejecución de la pena. Aún no entiendo cómo consiguió todo eso. Pero, en el fondo, algo me dice que su siguiente paso no sería solo revelar. Sería lograr que yo confesara. Ella me miró en silencio, como quien ya tiene la sentencia pero quiere escuchar al condenado explicarse. Y fue ahí, en esa mirada fría y serena, que comprendí. La justicia que buscaba no tenía nada que ver con tribunales. Era personal, visceral. No quería solo desenmascararme, quería que entendiera el peso del daño que causé. Ese instante fue lo más cercano que estuve a una confesión, y ni siquiera me di cuenta de que me estaba entregando. ¿Por qué ahora?, pregunté. Ella solo respondió, porque la venganza necesita tiempo para madurar, suegro. Esa palabra, suegro, nunca sonó tan cargada. Fue más una sentencia que un título familiar. Ella sabía que yo ocultaba la verdad incómoda sobre el destino de su madre, y ahora quería que yo la pronunciara en voz alta. Pero lo que ella no sabía es que toda confesión también trae una prueba oculta, el dolor de quien admite su propio error. Dije cosas que jamás pensé confesar. Hablé de traiciones disfrazadas de negocios, de favores que eran chantajes, y de una mujer, su madre, que un día me miró con la misma mezcla de miedo y valentía. La destruí con palabras, y ahora veía a la hija devolver el golpe con silencio. Era como un ciclo que se cerraba, pero sin perdón. El arrepentimiento empezó a nacer en mí, no por piedad, sino por impotencia. Mi mentor, si aún viviera, diría que quien se defiende demasiado ya ha confesado. Y tendría razón. Intenté negar, argumentar, darle la vuelta al asunto. Pero cada palabra mía parecía fortalecer su plan. La vuelta de tuerca era clara. Yo, que siempre manipulé, ahora era manipulado. Y ella, la mujer a quien desprecié, se convertía en la ejecutora de una justicia emocional que ninguna corte podría aplicar. Cuando se levantó, me miró con algo que ya no era odio, era superación, y dijo con calma, «Ahora usted sabe lo que es perder sin ruido». Eso me desarmó. Fue su victoria y el inicio de mi caída moral. Pero dentro de mí algo se encendió. Una pregunta sin respuesta, una carta nueva aún no jugada. Tal vez ella ganó esa ronda, pero el juego aún no había terminado. Fue cuando mi propio hijo me miró con desprecio que me di cuenta. Ella había ganado. La traición no vino de una amante, sino de una sangre que yo mismo crié. Y, en el fondo, entendí que él no lo hizo por elección, lo hizo por su influencia. Mi nuera había transformado el hogar en un tribunal, y yo era el principal acusado. ¿La sentencia? El exilio dentro de la propia casa. Nada duele más que ser condenado sin que nadie tenga que alzar la voz. Ella no me atacó de frente. Eligió el camino más cruel, el de la reputación. Susurros, miradas, medias verdades. Cuando me di cuenta, ya se me veía como un hombre sin moral, alguien que ocultaba un pasado sucio. Y lo más perverso, nada de lo que decía era mentira. Simplemente usaba la verdad incómoda que yo intenté borrar. La jugada era perfecta.
me había convertido en víctima de mi propia historia. La gente empezó a alejarse. Viejos amigos tomaban otra acera. Parientes fingían no verme. Su justicia estaba en marcha, una venganza elegante, casi silenciosa. Ella sabía que lo que destruye a un hombre no es la prisión, sino el olvido. Y eso fue exactamente lo que me dio, el olvido en vida. Yo, que un día inspiré temor, ahora era solo un nombre murmurado entre paredes vacías. Mi mentor solía decir, la caída moral es más dolorosa que cualquier quiebra financiera. Ahora lo entendía. Estaba en quiebra de alma. Y mientras ella brillaba a ojos de los demás, yo me pudría por dentro. Me había desmascarado con precisión quirúrgica, usando cada una de mis fallas como pieza del rompecabezas. Era como ver mi propia destrucción en cámara lenta. Y, de algún modo, sabía que lo merecía. Pero algo dentro de mí resistía. La misma arrogancia que me llevó a la ruina ahora se volvía combustible. Empecé a observar, analizar, buscar grietas. Porque en el fondo sabía, toda venganza tiene una fisura. Y quizá, solo quizá, aún tenía una prueba oculta capaz de cambiar el rumbo. Pero para eso tendría que llegar hasta el final, y descubrir si su justicia era realmente pura, o solo el reflejo de mi propio veneno. El destino tiene un sentido de ironía que roza el sarcasmo. Descubrí, por casualidad, que el asilo donde me dejaron tenía el mismo nombre que la empresa que una vez le quité a la madre de mi nuera. Fue como un golpe, una venganza planeada hasta en los mínimos detalles. Ella no quería solo desenmascararme, quería encerrarme dentro del símbolo de mi propia culpa. Y lo logró. Cada pared de ese lugar era un recordatorio de quién había sido, y de en que se había convertido ella. Empecé a investigar en silencio, hablando con enfermeras, revisando papeles, escuchando susurros en los pasillos. Y entonces lo encontré, un documento de propiedad. Su nombre estaba ahí, vinculado a la antigua compañía que yo había robado. El círculo se cerró. Era justicia poética, cruel y perfecta. Yo, el verdugo, ahora vivía sostenido por el legado de la mujer que destruí. La hija había recuperado todo, con clase y con una vuelta inesperada. Pero lo que nadie sabía era que todavía existía una prueba oculta, un documento que podría cambiarlo todo. Una escritura antigua, jamás registrada, que mostraba que yo no actué solo. Había otro nombre implicado, alguien a quien ella amaba. La verdad incómoda ahora también la involucraba a ella. Y por primera vez, comprendí que la venganza no tiene vencedores, solo sobrevivientes. Podría usarla, pero algo dentro de mí vaciló. Miré ese papel y sentí el peso del arrepentimiento. Podía destruirla como ella me destruyó, pero sería repetir el ciclo. Tal vez el verdadero castigo era dejarla vivir con la conciencia de lo que había hecho. La caída moral que ella me impuso empezaba ahora a reflejarse en ella, como un espejo resquebrajado. Y entendí, toda justicia movida por el dolor acaba cobrando su precio, tarde o temprano. Esa noche encontré una carta en mi gaveta. La letra era suya. Ahora usted sabe cómo es ser olvidado, como le ocurrió a mi madre. Sonreí con amargura. Sí, lo sabía. Pero lo que ella aún no sabía es que el documento que guardo puede destruir todo lo que construyó. Quizá nunca lo use, o quizá espere el momento indicado. Porque, al final, la venganza es un juego de tiempos, y el mío aún no ha terminado. ¿Sabes? Después de todo, aprendí que la justicia nunca llega como uno la espera. A veces cae en las manos equivocadas, y aún así, da justo en el blanco. La venganza de mi nuera me quitó el nombre, la casa y el respeto, pero me devolvió algo que no tenía desde hacía décadas: conciencia. En el fondo, todos escondemos una verdad incómoda que un día vuelve para cobrarnos su precio. La mía volvió con rostro, perfume y rencor heredado. Hoy, sentado en este asilo que irónicamente lleva el nombre de mi pecado, me doy cuenta de que la vida es un tablero de ajedrez, y quien juega con rabia, siempre pierde al rey primero. La traición, el arrepentimiento, las pruebas ocultas, todo eso me mostró que la verdadera caída moral no ocurre cuando los demás nos juzgan, sino cuando finalmente vemos en lo que nos hemos convertido. Y quizá, solo quizá,
el perdón sea la forma más inteligente de venganza. Pero dime, ¿cuántas personas has juzgado sin conocer su pasado? ¿Cuántas veces juraste tener la razón, hasta descubrir que el otro también cargaba con un dolor que no contó? ¿Qué harías si mi nuera fueras tú? ¿Y si yo estuviera en tu lugar? ¿Serías capaz de perdonar? Si esta historia te hizo pensar, sentir o dudar, entonces cumplió su propósito. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo, porque en cada nueva historia, no solo escuchamos, nos vemos reflejados en ella. Y quién sabe, tal vez la próxima vuelta del destino sea la tuya.